13 regimiento, Tamboñaro, mente Oyecua, Fortina, Nahuase campamento, la muralla viva, Oyeja. ¡Adelante! Mi mano analice la jata, moyo ya se maracamí. Amongara y Bonanagua, trinchera, tra los pura hey, 13 tuyutí. A los pura hey, regimiento 13 Nanagua de Gloria, Ñero, viajaite. Hay que ir aquí, regimiento 7, la muralla viva, Mopuare. Robata Majawi, que Sara y este Pepe Trigo, Emero, Veñanduca, Doy Yajagua, Orera y Rebepe, esta ley, Gloria, Omaeragua. Paraguay, este va soldado ya era uno de mí. Taja y bointero ya la base, no le contena y ñerero chichi. Mi comando y raje y Brizuela no coime voy a llamar acá. A León, Saqueño y tiene escuela mayor, caballero de Huiza. Cachorro de Tine, suele ser bovero, machola y re, masito ye. Pues mi cuantía, 20 de enero, peneño, gato, me voy a freír. No soy mientras ya llamamos que ahí jala el avión. Amigos peberendo cuey, moralla, homo y la cuenquita división. Ya le pico o uno muy cure caña jambo, cara tapine güey. A oyo a harilla esa peñores y nebullo a boire güey. A vallaca güey con apera pepe a cabera cuera como sarambi. A los circas de macetera y bebé chico cuepe guay salomita copí. 13 con 4 minutos en la República del Paraguay. Manteneme ahí, por favor, la música. Esta música que no solamente nos relata, sino también nos retrata imaginariamente lo que fue aquella cruenta batalla entre paraguayos y hermanos bolivianos por ese territorio del Chaco Boreal. Y qué mejor uno que estuvo allí en el frente de batalla y pudo ver y describir con sus letras estas estrofas de 13 Tuyutí. El querido Emiliano R. Fernández, este guarambareño que en cierta manera puso ese toque musical para inyectar valentía a nuestros queridos compatriotas que perdieron la vida cuidando nuestro territorio. Bueno, bienvenidos a la primera edición aquí en C9N en esta jornada de feriado en la República del Paraguay, celebrando de esta manera el término de la guerra y la firma de la paz del Chaco. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿No te genera esta música? Una energía tremenda, sí, realmente. Aparte mucho patriotismo. Exactamente, también. Mucho nacionalismo, mucho patriotismo y sobre todo un homenaje merecido a esos héroes del Chaco que nos honran todavía hasta el día de hoy. Y dicho sea de paso, Carlos, sí. Héroes del Chaco es el nombre del puente que va a unir Asunción con Chacoí. Bueno, esto estaba incluso en veremos, ya finalmente se confirmó. Por unanimidad, las instituciones que tienen que ver con el tema de la construcción y el diseño y todo, decidieron por unanimidad darle este nombre y merecido realmente. Puente también. Héroes del Chaco. Héroes del Chaco. Acá, ahí está, para aquellos miles de compatriotas que murieron en la trinchera, otros quedaron lisiados, otros incluso murieron de hambre por lo inhóspito, agresivo que es y hasta ahora esa zona del Chaco Boreal, ¿eh? Imagínense en aquella época y ahora. Exactamente, el terreno era el primer enemigo en ese entonces. Bueno, y precisamente para comenzar nuestra efemérides, vamos a hacer mención a esta paz del Chaco, de aquella guerra entre paraguayos y bolivianos. Y hoy, como todos los 12 de junio de cada año, se celebra esta paz, la paz del Chaco. Tras esta cruenta batalla con Bolivia en la que se perdieron muchas vidas, en efecto, el 12 de junio de 1935, ambos países firmaron este protocolo de paz luego de 3 años de guerra por el territorio del Chaco Boreal. En el protocolo se acordó el cese definitivo de las hostilidades que habían iniciado en septiembre de 1932 en medio de disputas territoriales entre nuestro país y el vecino hermano Bolivia. Fue la guerra más importante en el continente sudamericano durante el siglo XX. Bolivia movilizó en 3 años de duración 250.000 soldados y nosotros 100.000 menos, 150.000 soldados que se enfrentaron en combates en lo que hubo gran cantidad de bajas, de heridos,
mutilados y también desaparecidos. La guerra consumió ingentes recursos económicos de ambos países, de por sí muy pobres en esta parte del continente sudamericano. Paraguay sostuvo parte de estas necesidades de su ejército con la gran cantidad de material bélico capturado en distintas batallas. Respecto al territorio, se logró recuperar aproximadamente un poco más de 153.000 kilómetros cuadrados detentado por Bolivia, aunque posteriormente se tuvo que entregar unos 17.200 por el Tratado de Paz del 21 de julio de 1938. Recordamos hoy la paz del Chaco, nuestra efemérides. Bueno, ya son las 13:08 en todo el territorio nacional. Vamos a hacer un repaso de cómo está el tiempo actualmente en cuanto a Asunción y área metropolitana. 31 grados tenemos de temperatura actual, la térmica es 31 grados 8, el cielo está nublado, la humedad es del 42%, soplan vientos del norte a 32 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada vamos a tener todavía tiempo muy agradable con máximas de hasta 33 grados y mínimas de hasta 23 en horas de la noche madrugada. ¿Cómo va a estar este fin de semana que arranca hoy? Este es el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología. Este sábado tiempo inestable, mínima de 14, máxima de 25. Este domingo tormentas eléctricas, mínima de 10, máxima de 22. Este lunes mínima de 15, máxima de 28. Y este martes cielo parcialmente nublado, mínima de 20 grados, máxima de 31. Vamos rápidamente a la cotización de monedas en la jornada de hoy, viernes 12 de junio, a ver cómo están los principales números en cuanto a las monedas extranjeras. El dólar se cotiza a la compra en 6.550, a la venta 6.650. El euro a la compra 6.400, a la venta 7.050. El peso argentino a la compra 50 guaraníes, a la venta 70 guaraníes. Y real está en baja, a la compra 1.230, a la venta 1.310 guaraníes. Bueno, 13:10. Qué calor, esta tarde, y lo que anuncia Meteorología. Ojo, fin de semana hay descenso. Sí, se viene un día de frío para este domingo. Fresco más que nada. Más que exactamente, frío, sí. Pero hablamos con las tormentas eléctricas. Sí, una también, humedad también. Incómoda que se va a generar todavía hoy. Me quiero retractar en algo. ¿Sí? Habitualmente lo suelo hacer cuando obviamente corresponde, claro. Obviamente. Y en este caso, simplemente para no desatar en esta fecha tan simbólica para nuestro país y que tiene que ver con la paz del Chaco, para no desatar otra cruenta batalla bélica con la producción. Sí. ¿De dónde es, Ana? Del primer departamento de Concepción. Sí, porque dije que Emiliano Fernández, según los registros de lo que yo estudié de este gran escritor, poeta paraguayo que había nacido en Usunú, Guarambaré. Ahí Roberto Pérez va a reivindicar. Pero cuando dijo eso, saltó alguien en mi oído. Entonces, una batalla bélica entre producción y conducción, porque según ella, nació en la compañía Curuzú Isabel de Concepción. De Concepción, que hoy ya no existe esta compañía. Entonces, ¿dónde lo quedó Emiliano Fernández? ¿De Guarambaré o de Concepción? Concepción, ¿verdad? Compañía se llamaba... Ebuizunú de Guarambaré. Está en Concepción esta compañía. Vos sabés que no, aclare que oscurece, porque no me está convenciendo. Igual no quiero desatar ninguna guerra bélica acá con la compañera, entonces digo nomás, Emiliano Fernández, gran poeta, me encanta. Cedemos como todo troche. Por las dudas, sí, lo más importante está que fue hecho en Paraguay. Exactamente, sí, eso es lo más importante. Bueno, a ver, vamos con nuestras emociones de hoy. Esto me preocupa y tiene que ver con las instituciones educativas, privadas en este caso,
porque ayer tuvimos una interesante charla con un referente muy importante. Estamos hablando del director de instituciones educativas del Paraguay, privadas, que reveló datos alarmantes sobre la situación financiera de varios colegios y escuelas en todo el país que podrían cerrar sus puertas ante la incapacidad de seguir pagando a docentes y plantel administrativo. Luis Ramírez, en una charla en 24 horas, confirmó que hasta ayer son 2 los colegios que pusieron fin a sus actividades educativas a consecuencia de la pandemia. Primeramente fue el Instituto de Formación Profesional Colpin, en Fernando de la Mora. Ayer, el colegio Chiang Kai-shek, que en cierta manera depende con ayuda financiera de la Embajada de China. Bueno, según Ramírez, y esto tiene que ver con todas las instituciones educativas privadas, el 80% de la estructura del gasto rígido que tiene es para el pago de docentes, ¿sí? Existe, también decía él, un 80% morosidad en los pagos de cuotas. Y con esto que se dio de los últimos 2 colegios, hay 700 niños que están en riesgo de quedar sin institución educativa. Y decía también que existe una respuesta muy lenta por parte del gobierno. Y lanzó una reflexión final que nos dejó a todos pensando, y yo creo que también en la teleaudiencia. El Ejecutivo sigue con millones de dólares, decía él, subsidiando el transporte público. Pero, ¿qué pasa con la educación, que es un bien público? No hay mucho interés para asistir, ayudar, oxigenar o pasar esa mano solidaria a estos colegios que sí hoy necesitan. Y esto me alarma porque tiene como víctima a una inocente beba de 1 año y meses nada más, que en su tercera ocasión está siendo internada y está grave, víctima de violencia y abusos. Terrible es el caso de esta niña de apenas 1 año y meses. Presenta lesiones graves en la cabeza y se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital del Trauma. La denuncia de maltrato fue realizada en la Dirección de Víctimas de Violencia Familiar por la propia tía de la beba. En horas de la tarde de ayer, la comitiva fiscal tomó intervención y la madre está detenida. La niña presenta golpes en la cabeza y es la tercera vez que supuestamente la madre deja caer al suelo a propósito, conforme lo señala la denuncia por escrito. El primer golpe, según la madre, fue tras caer en la cama el 13 de mayo pasado, por lo que quedó internada 6 días. La segunda caída fue 2 semanas después y la tercera antes de ayer. Lo más grave del caso es que los médicos habrían encontrado también rastros de abuso sexual. La pequeña está en grave estado en el Hospital del Trauma. Y esto me alegra porque también tiene que ver, uno, por la fuente laboral muy importante que va a demandar la construcción de este puente. Lo otro, la conectividad entre ambas regiones, la segunda. Y también esto va a ayudar mucho a que se pueda potenciar el Bajo Chaco, Chacoí principalmente. El gobierno inicia oficialmente las obras que van a conectar Asunción con Chacoí. Tendrá 7.409 metros de extensión desde la rotonda de la Costanera Norte hasta la zona de Presidente Hayes, que conectará con la ruta a Puerto Falcón. La nueva unión física entre las regiones oriental y occidental va a dinamizar la movilidad demográfica y económica del país en ambas regiones. La obra tendrá un impacto significativo en el crecimiento económico integral del país. Hace más de 40 años se inauguró el puente Remanso, que transformó la dinámica del Paraguay, integrándolos con sus vecinos de la región. ¿Me recordás de nuevo, por favor, Juan, cómo se va a llamar este puente que hoy arranca oficialmente la obra? Héroes del Chaco Ahí es está. el nombre de este puente. Esperemos que esté listo lo antes posible, ¿no? Porque va a ser un punto de comunicación muy importante entre el Chaco y también la zona de la capital.
imagínate tener que cruzar todavía toda la ciudad de Roque Alonso, la zona del Botánico, mucho caos. Así que esperemos que no solamente el puente esté listo, sino también la autopista Ñuguazú en toda su Y extensión. esto va a significar realmente un polo de crecimiento para la zona del Bajo Chaco. Te digo por qué. Porque Asunción, de por sí, como te das cuenta, ya no tiene hacia dónde crecer. Te vas hacia el este, está Fernando de la Mora. Te vas hacia la zona norte, está Roque Alonso. Entonces, imposible. La posibilidad ahora surge de que haya un espejo de Asunción en la zona del Bajo Chaco, en Chacoí. Así mismo, es una información que nos alegra. Bueno, Carlos, y esta información de último momento habla de una millonaria incautación de equipos médicos, lo más pedido en este momento. Sí. Pero esta carga que llegó de China sin ningún tipo de licencia sanitaria. Ah, ya. Bueno, Fernanda está acompañando el procedimiento de cerca. Ella nos va a comentar qué realmente pasa, de dónde viene esta mercadería. ¿Tiene documentación? ¿Por qué la detuvieron? Adelante, Fernanda. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, Carlos. Juan, el saludo también para todos los televidentes. Y sobre eso que mencionabas, Carlos, queremos hablar. Pegamos la vuelta, ¿les parece? Para mostrar que en ese camión estaban ingresando a nuestro país varios elementos, artículos varios también, aparentemente provenientes de Montevideo. ¿Cuál fue la llamada de atención? Estaban todas estas cajas, el resto de cajas que estamos viendo acá, todas debidamente certificadas, con los documentos, etcétera, etcétera. Pero en eso, en medio de todo eso, estaban estas cajas. Si ustedes se fijan, dice Made in China, provenientes de China, varias cajas que están siendo aquí también guardadas ya en Tikal. Y dentro de esas cajas que había, estos insumos, como bien decía Juan, los insumos que ahora mismo más se requieren generalmente, que los médicos también están pidiendo bastante. Estamos hablando de equipos de bioseguridad, sea tapabocas, los tapabocas quirúrgicos, los famosos N95 también, los famosos mamelucos que tienen que utilizar y que cubren todo el cuerpo de los trabajadores médicos. ¿Cuál es el problema? Todas estas cajas aparentemente no contaban con los documentos requeridos y no estaban debidamente también notificados. Y estamos aquí con el coordinador de COIA, de la parte de investigación aduanera, el señor Germán Sonetti, para hablar un poquito. ¿No se encontró el documento de estos artículos? Sí, dentro de la verificación, buenas tardes también para tus compañeros. Dentro de la verificación que estamos realizando, estas mercaderías no fueron declaradas en el despacho que realizó esta importadora. ¿Venían de Montevideo? Sí, de Montevideo por vía terrestre, ¿verdad? Ingresaron por la ciudad de Falcón y fueron a Lambaré, a un puerto privado para su despacho. Posteriormente, ya con el despacho finalizado, según las expresiones del chofer, iba ya camino a Ciudad del Este. Y es ahí donde equipo de COIA, con la colaboración de la Policía Especializada de Delito Económico, interceptaron el camión, solicitaron los documentos, tenía el despacho, pero ya había algunos informes de inteligencia sobre y algunas presunciones de que podría haber mercadería que necesitábamos verificar de nuevo. Coordinador, ustedes fueron con una sospecha ya de que había materiales médicos o de que había por lo menos alguna presunción de algo raro. Nosotros teníamos cierta información de que era mucha mercadería y que podría haber alguna inconsistencia. Entonces eso fue lo que al traer de nuevo aquí donde funciona la base de COIA en Tikal, la idea era volver a verificar ya de nuevo con compañeros técnicos de visturía para tener la certeza. Y ahora esto es lo que ya tenemos identificado como no declarado en el despacho. Y vamos ya esto a elevar un informe y dejamos a disposición de la Dirección Jurídica de Aduana para el sumario correspondiente. Ahora, ¿se sabe la cantidad aproximada por lo menos
Y tenemos una aproximación, estamos hablando de más de 500.000 mascarillas, más de 5.000 trajes de bioseguridad. Después también hay unas cajas de ropas infantiles. Que tampoco tenía la declaración. Tampoco fueron declaradas. Y también balanzas digitales, que también hay un par de cajas, ¿verdad? Hay algunos otros artículos como acoples para baterías que tampoco hemos encontrado dentro de la revisión preliminar que estamos Pero haciendo. lo que más le llama la atención es que los equipos médicos, los equipos de seguridad para personal de blanco no se hayan declarado. Eso principalmente era el objetivo. Sí, esto es lo que nos sorprendió, encontrar este tipo de mercaderías. Y ahora vamos a iniciar seguramente las demás investigaciones para llegar de repente a tener algún dato más. Sí. Quiénes iban a volver a ser los compradores de esto, cuál era el destino final. Eso ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? A partir de otros trabajos ya. El destino era Ciudad del Este. ¿A qué empresa? Así mismo, la importadora de estas mercaderías es la importadora Amaral S.A. Sí. Y ellos están ubicados en Ciudad del Este. ¿Y a qué se dedican? O sea, usted me comentaba más temprano fuera del micrófono, tienen permisos para traer equipos varios, artículos varios, pero ¿y somos médicos también? En realidad es una importadora que según los registros que tenemos en el sistema Sofía de aduanas, lo que normalmente importa son mercaderías varias. No teníamos ningún antecedente de insumos médicos. De equipos así de insumos médicos, ¿verdad? Y esto al no estar declarado en el despacho es como si no existiera. Y ahora, si bien es cierto, todavía no está comprobado, Carlos, Juan y televidentes, se habla de una presunción de contrabando. Así mismo, nosotros esto, como ya les dije, vamos a elevar a sumario administrativo y es luego de ese sumario administrativo que se define si es o no contrabando. Importadora Maral S.A. estaba en Ciudad del Este. Fíjense, este era el circuito que hacían. Era Montevideo, pasando por Falcón, me decía acá el coordinador de Coya, al momento de pasar por Falcón, no pueden ellos realizar ninguna revisión, no pueden abrir el camión. Claro. Después fue a un despacho donde ya se hace el despacho en Lambaré, y este camión que está a mis espaldas es interceptado en San Lorenzo, cuando ya iba destino a Ciudad del Este. Una precisión nomás quiero hacer, Carlos, también acá, con el coordinador de Coya. ¿Cómo hacían? O sea, estaba, hablando mal y pronto, escondidos en las cajas en medio de las demás que sí estaban declaradas. Estaban ubicadas, no tanto, vamos a decir, hacia las puertas, hacia los accesos de la carreta, vamos a decir, hacia mi remolque, sino que estaban un poco más hacia el medio. Hacia el medio. Y el resto ya rodeados por los demás equipos que sí estaban aprobados. Así mismo, y nosotros al traer aquí para una reverificación o para hacer de nuevo un control, sí o sí eso nos obliga a tener que hacer una verificación total. Completa. Por eso ustedes ven que el camión está vacío y todas las mercaderías estamos identificando cuáles no fueron declaradas y esas ya van a ir a depósito, ¿verdad? Quedan acá. Quedan a depósito y después iremos contabilizando y verificando también las otras y después se va a hacer un informe bastante minucioso sobre esto, ¿verdad? ¿Quién se encarga de hacer el control después ya con la empresa importadora? Y no, ya queda esto a cargo de la dirección jurídica, de un juez instructor, que es el que termina después solicitando los informes, cantidades totales, lo demás, si está bien, si fue bien despachado también las demás mercaderías, todos esos detalles que ya pasan en otro ámbito. Muchísimas gracias, coordinador. Gracias a ustedes. Muy amable también. Fíjense, aparentemente podemos hablar hasta el momento de presunción de artículos que iban a ingresar de contrabando. ¿Para qué? Finalmente lo que se llama la atención aquí. Sí, estamos viendo justamente, y esto, que bueno, va a tener que justificar, explicar por qué esta falta de documentación y también por qué se estaba ingresando en negro, sin los documentos pertinentes, sí, este grupo importante de mercaderías rumbo al este de la República. No era tampoco ni para Asunción. Y son los más requeridos. Requeridos en este momento. Estamos hablando de tapabocas N95 y mucha gente se preguntaba, ¿esto se puede usar a nivel de Ministerio de Salud? Porque es lo que se requiere también. Bueno, uno no tiene idea del origen, de la fiabilidad, de los materiales. Por lo menos. ¿Sí?
Sí, lo que pasa es acá que hasta ahora no se presentó, por ejemplo, algún certificado coordinador de que esto esté aprobado sanitariamente hablando. Y como les dije, si del momento que no existe para el despacho, no fue declarado oficialmente, entonces tampoco se pudo haber solicitado una licencia. Claro. Ahí Es está. como si no existiera esta mercadería. Esta mercadería, ahí está. En negro, exactamente como vos decías, Carlos. Sí. Y por eso también es que decimos, finalmente no se pueden utilizar hasta el momento en el que no termine el sumario administrativo y las averiguaciones, porque uno no sabe finalmente si esto sirve como equipo de bioseguridad o no. Claro, porque son insumos médicos y cuando hablamos de insumos médicos ya entra Salud Pública a través de Dinavisa, que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es la que debe de autorizar saber cuál es el origen y si realmente reúnen las condiciones necesarias y también saber si tienen los registros sanitarios pertinentes para importar. Cuestiones así muy administrativas, pero que también en cierta manera hacen referencia a la seguridad de Sí. estos productos que pueden terminar en manos de personal médico. Vamos a estar pendientes, Fernanda, si por ahí aparecen documentos que justifiquen, acrediten y que muestren Claro. principalmente la trazabilidad, de dónde venían realmente y si tenían la autorización. Exactamente. Y una precisión nomás para cerrar, Carlos. Sí. Hablamos de un camión de gran porte y de artículos que nada tienen que ver con insumos médicos. En medio de eso se metía esto que encima no tenía documentación. Por eso. Porque acá vemos de todo, hasta artículos para automóviles, artículos Claro, pequeños de plástico, frascos, Acá pues, artículos para la cocina y todo. Claro, aprovechar esa carga que es la que se declaró, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con lo que decías vos, artículos varios, y dentro, mimetizado, venía esta Sí. carga de productos de insumos médicos. Exactamente. Oculto, Y vamos a sí. ver finalmente. Lo que no, claro, el lo que no tenían, destino. sí, lo que no tenían ellos pensaban era que en algún momento le iba a caer el grupo para, bueno, a abrir y vamos a revisar todo. Es cuando caiga, obviamente la comparación Sí. es distinta y con esto cerramos, la comparación es distinta. Es cuando te traen el tema, ¿te acordás del cargamento de banana que estábamos exportando? Al revés de esto. Todo bien, banana, gran exportador Paraguay a la Argentina. ¿Qué había adentro? Ahí en el medio, mercadería ilegal. Entonces, la misma cosa, yendo al ejemplo, estos traían repuestos, insumos, varios, pero adentro estaba lo más preciado en este momento, que tiene que ver justamente con los insumos médicos. Fernanda, vamos a estar esperando cualquier reporte tuyo desde allí, si aparece un nuevo documento y bueno, quién es la cara visible de esta carga también. Así mismo, y la importadora por sobre todo, ¿a qué se dedica después de todo esto? Gracias, compañeros. Dale, está la importadora y está el que financió la importación también. Hay que saber quién está detrás o quiénes están detrás de esto. Importantísimo, sobre todo, Carlos, conocer las intenciones, la trazabilidad, dónde pretendían vender estos artículos. Se hablaba en principio de Ciudad del Este. Estaba rumbo a Ciudad del Este. Concepción es un poco lo que está en la lupa ahora de cómo vamos a seguir avanzando en las fases ahí. Así en la región está, ellos cuentan con una albergue, pero están revisando un poco toda su capacidad. Las regiones del país que más peso tienen en la dinámica de la epidemia justamente son Alto Paraná, ¿verdad? Central y Capital. Bueno, esta mañana más temprano el ministro de lo habitualmente diario, a las 13, publicó su reporte con datos importantes y a la vez preocupantes también. Exactamente, vamos a repasar el tuit de la jornada con el resumen y los datos. Fíjate, Carlos, que tenemos Sí. otro récord de muestras. 12 de junio se procesaron 1.840 muestras, 24 positivos, 18 son del exterior y 6 contactos, todos en aislamiento. Hay 10 internados, 2 de ellos en terapia intensiva, 9 recuperados, sumando así 633.
Total de confirmados, 1.254 hasta el momento. ¿Y de dónde son estos casos de los contactos, Carlos? Sí. Corresponde, atención, a las siguientes ciudades. Lambaré con 2 casos. La ciudad de Villeta con un caso nuevo confirmado fuera de albergue. La ciudad de San Roque González con un nuevo caso confirmado. Y finalmente Ciudad del Este, que suma 2 casos confirmados. Ya, entonces, zona de Lambaré, Villeta, que tiene que ver con el caso del militar, ya Sí. los contactos que tuvo después. ¿Después? San Roque González y Ciudad del Este. También tiene que ver. Y Ciudad del Este también está Sí. casi todo conectado con el... Dentro del militar. departamento central hay 3 ciudades que generan preocupación. Capiatá, Sí, también Mariano Roque Alonso sí, por el caso de ayer que comentábamos justamente. y la ciudad de Lambaré, que es la que más registra casos positivos en actividad fuera de albergues. Bueno, estamos muy pendientes a esta evolución también. Vamos a ver cómo se viene el fin de semana, porque hay más tomas, más muestras, justamente, que van a ser procesadas, que tiene que ver con el departamento de Paraguarí, departamento que quedó en fase 2, como así también Concepción. Exactamente. También Ciudad del Este genera mucha preocupación la aparición de estos nuevos casos. Luis Gavilán nos pasaba datos recién acerca de cómo se configura este nuevo operativo que tiene que ver con contener a esos casos que están fuera de los albergues. Exactamente, y que Alto Paraná no se convierta en el tercer departamento que Ojalá que retroceda a la fase 2. Acompáñame, vamos a ver el tema de... Esto tiene que ver con las cifras totales desde aquel 7 de marzo de este año, cuando se confirmaba por primera vez el caso paraguayo, un compatriota que venía justamente desde el Ecuador. Y tenemos el redondeo, el total, la totalización de muestras, de casos, es el global, es el reporte de COVID-19 Paraguay. Muestras hasta ahora tomadas, procesadas por salud pública, es de 45.135. De esta cantidad de 45.135, 43.881 casos dieron negativos. Dato importante, relevante por la cantidad, por el porcentaje. Contagiados, 1.254 es el número. En este caso serían 1.254 personas que dieron positivo al COVID-19. Paraguayos, compatriotas. También gente, este caso el chileno por supuesto, pero bueno, dentro del territorio nacional. Los activos, los que todavía están con esta enfermedad y están en proceso de recuperación, en albergues, en sus hogares, tiene que ver con esta cifra. 610 casos que todavía están activos en proceso de recuperación. Vamos a la siguiente página. De los 1.254 casos confirmados que siguen justamente, de acuerdo a los registros de salud pública, 10 están internados. 10. De esta cantidad, 2 en terapia intensiva, que están en una situación un poco más complicada. 600 están aislados. 633 ya se recuperaron, ya están de alta y superaron esta situación del COVID-19. Y esta cifra que, por suerte, se mantiene, ojalá no trepe. 11 personas fallecidas. Y siempre es preocupación la placa anterior que tiene que ver con la gente en terapia intensiva, porque los últimos registros señalaban que todos aquellos que pasaron por terapia terminamos falleciendo, lamentablemente, a excepción del último caso del chofer de transporte internacional chileno, él, que estuvo en terapia un par de semanas, salió, ahora está en una sala común en proceso de recuperación, que es el primer caso en Paraguay de terapia que pasó a una sala común. ¿Tenemos otra placa? Una última. De la cantidad de gente contagiada, confirmada, 872 provienen del exterior. Paraguayos que retornaron al país desde aquel, con el primer caso, 7 de marzo, el paraguayo que venía desde Ecuador, que fue el caso número 1. Casos anteriores que tuvieron en cierta manera contacto con esta gente, 305, y sin nexo, gente que no pudo determinar el árbol epidemiológico, no pudo contactar ni con esta gente ni con la gente del exterior. Hay 77 casos. ¿Qué es lo que más preocupa?
porque en el sistema, en el lenguaje epidemiológico, sin nexo significa que la enfermedad está circulando entre nosotros. Ya no se puede identificar el origen primario de quién contagió a quién. Ese es el árbol justamente epidemiológico. En este caso se pierde esa información. Bueno, este es el panorama actual del COVID-19 en Paraguay hoy, viernes 12 de junio. Exactamente. Carlos, un tema muy importante. Sí. Fíjate que hay 2 departamentos que en este momento se van a quedar en fase 2 por una imprudencia de la gente, en el sentido de que, bueno, se hicieron actividades sociales, hubo encuentros, no hubo cuidado, no hubo distanciamiento. Día de María Auxiliadora, compartiendo Sí. mate entre las señoras, y una contagió a la otra. Exactamente. Nos llegaron, Carlos, las fotos Sí. de lo que fue un 15 años en Concepción. Obviamente no vamos a mostrarlas por una cuestión de protección a los pacientes, ¿no? Pero la forma en que se daba este festejo. ¿Y se confirmó casos positivos ahí? Claro, eso fue el foco de contagio de de, contagio. de esta familia que No, ayer qué daba imprudencia. positivo y se ampliaba la lista de 2 casos activos a 7 más y con esto subía a 9 en Y que Concepción. terminó finalmente pesando a la hora de tomar la determinación de pasar o no a la fase. Exactamente. Y eso ayer- hizo que se quedara en fase 2. Exactamente. Y ayer el ministro Mazzoleni hacía un recuento de esta historia de un militar y también otros eventos sociales que generaron este estancamiento en estos 2 departamentos. Quiero recordarles un par de cosas. A lo largo de estas últimas semanas hemos tenido varias historias de pacientes afectados por COVID. Una de ellas, pero que en realidad refleja muchas otras, tiene que ver con una persona que fue a visitar el Día de la Madre a un grupo familiar extendido. Posteriormente también participó de un velorio y después de una cena social con amigos, ¿verdad? Muchas veces en ese relato uno cuestiona la imprudencia de esta persona al haber expuesto a otras y los posteriores contagios que pudieron darse. Pero hay un elemento trascendental que me gustaría recordar a la ciudadanía y que tenemos que tener todos en cuenta, y que tiene que ver con el hecho de que no debería haber ese encuentro familiar extendido con la madre. No debería haber habido tampoco ese encuentro con amigos, ni tampoco lo que tiene que ver con ese velorio con más gente de la que está autorizada. Si se hubiera dado de la manera correcta y hubiéramos tenido todo el cuidado pertinente, esa persona posiblemente no le hubiera contagiado al resto. Eso es lo que queremos transmitir, y en muchos lugares del país, cuando hay un caso positivo, se genera naturalmente un cierto temor, pero en gran medida ese temor también está dado porque no estamos persistiendo con las medidas de distanciamiento físico y las medidas de higiene que necesitamos sostener para poder seguir avanzando, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que respetuosamente y con mucha humildad quiero transmitir a toda la ciudadanía, de que realmente estos casos, como decíamos al comienzo de la pandemia, todos tenemos que conducirnos como si fuera que somos portadores de COVID. Si así lo hacemos y respetamos las medidas, entonces la posibilidad de contagio va a ser ínfima. El departamento de Paraguarí, salvo el distrito de Roque González, donde vamos a volver a fase 0, cuarentena total, el resto del departamento entonces queda en fase 2. Lo propio va a ocurrir con el departamento de Concepción. En el caso de Concepción hay una particularidad, tenemos unos contagios y tenemos un árbol de contactos muy extendido. Entonces, en los próximos días, de acuerdo a los resultados, podría darse que autoricemos o sugiramos, digamos, en el proyecto de decreto, poder avanzar hacia la fase 3. Pero por el momento vamos a postergar definitivamente por al menos un par de semanas el avance en el departamento de Paraguarí, y en el departamento de Concepción no avanzaremos al menos hasta los próximos días y tener los datos propiamente de vigilancia a la salud. El resto de los departamentos del país estaremos avanzando a fase 3. Bueno, un tema muy importante, Carlos. Sí. Estamos hablando de 2 departamentos ahora que permanecen en fase 2. Alto Paraná se encuentra en riesgo, pero el riesgo está contenido en este momento. Nuestro colega de C9N Alto Paraná, Luis Gavilán, nos dice 6 albergues activos en este momento
en Alto Paraná, 172 confirmados positivos en estos albergues. Pero ¿qué pasa? Son asintomáticos. Y están bajo cuidado y bajo alerta sanitaria. Exactamente, están contenidos. Exactamente, se sabe dónde están y quiénes son. Bueno, con relación al tema de la fase 3 que vamos a hablar, porque ayer también en esta conferencia de prensa del ministro Mazzoleni, donde oficialmente daba el visto bueno de Salud Pública para comenzar la fase 3, es importante destacar que recién hoy el presidente va a firmar el decreto que autoriza esto. Así porque mismo. lo de ayer fue el visto bueno de Salud Pública. Exactamente, vamos a conocer el decreto y hay que decir, sector gastronómico, sector deportivo de hasta 2 personas, sector universitario, algunas actividades, decía el viceministro Portillo. Escuchemos los detalles de la fase 3. La fase 3 iniciaría entonces el 15 de junio. Estamos trabajando todavía con los colegas. Hemos tenido una reunión hoy con varios ministros del gabinete, donde hemos acordado algunas cuestiones que todavía van a ser pulidas en el proyecto de decreto que vamos a elevar al señor presidente de la República. Bueno, reiteramos, decreto que hoy tiene que firmar el jefe de Estado y que finalmente es el documento que autoriza a pasar a la fase 3 a partir del lunes 15 de junio, con las excepciones referidas, que son las más importantes: gastronomía, restaurante, con agendamiento, no es que vos te va a caer nomás, y tiene que ser del mismo núcleo familiar, laboral. Después lo que tiene que ver con actividades deportivas. Hasta 2 personas. Hasta 2 personas. Sí, tenis, pesca. Después se suman actividades universitarias, defensas de tesis, también exámenes puntuales y algunas actividades que requieran práctica. Por ejemplo, odontología, pero medicina. Claro, un número reducido, no más de 10. Y en instante vamos a hablar con el padre Narciso Velázquez, que es un referente precisamente de las universidades privadas, para que nos comente acerca de cómo se está preparando también este sector educativo terciario para el regreso a algunas actividades. Bueno, Carlos, con respecto a la gente que está restando importancia y que no está respetando las medidas, no es que le estamos jodiendo, hablando mal y pronto, al ministro Mazzoleni o al ministro Euclides. Nosotros. Nos estamos poniendo en riesgo todos juntos y sobre todo a toda la comunidad. Hay que decir que los casos en donde la gente no respetó, bueno, se estancó la cuarentena lastimosamente. Y atención con el pedido encarecido que hace el ministro de Salud. Finalmente, solamente un detalle: tenemos en este periodo de las próximas 3 semanas algunos eventos tradicionales en algunas zonas del país. Por ejemplo, el departamento de Misiones, también tenemos el Día del Padre de por medio. Quiero instar a la población a mantener nuestras medidas de distanciamiento físico y las medidas higiénicas que tanto beneficio y resultados auspiciosos nos han dado hasta aquí. Pero quiero enfatizar una vez más que necesitamos un control también social, cada uno de nosotros. Por eso decía que los líderes de cada grupo, imagínense por ejemplo un sector, por decirlo, del restaurante, con que uno no cumple puede poner en peligro toda la situación de las fases. Además, hay un factor que hay que tener en cuenta: en las últimas 2 semanas hemos tenido una inversión en cuanto a la proporción de los casos. En estas últimas 2 semanas hay más casos en la comunidad que en los albergues. Entonces estamos en una etapa donde avanzamos de fase con los números justos, pero tenemos un poco más de riesgo, así que resulta todavía más importante aferrarnos a todas las medidas. Bueno, estoy acá en Presidencia, decretos. El último que se cargó por lo menos fue del 9. Hoy ya estamos el 12, en sentido, todavía no se actualizó. Estamos aguardando. Se va a formalizar en la fecha. Claro, que el presidente firme y que se publique a través de la página de Presidencia, donde yo estoy ahora, en decretos, el decreto que autorice justamente el inicio de la fase 3 desde el lunes, y también ahí va a especificar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Carlos, hay un pedido de reconsideración de parte de los patios de comidas. Ayer decía el ministro, se tienen que restaurantizar en el sentido de ponerse en condiciones de trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto?
de seguimiento de cada caso, de cada cliente que llega, al igual que los restaurantes. Porque vos te vas a patio de comida, es un espacio abierto, nadie sabe de qué local come, se sienta a la mesa, ¿no? Por eso es riesgoso. Hay un anuncio de parte de los centros comerciales de reconsiderar esta medida. Vamos a ver qué es lo que piden ellos, porque van a hacer una conferencia de prensa nuevamente. Sí, el señor Mendelssohn, que es la cara visible justamente de los shoppings, había sugerido que se los lleve en cuenta en esta fase para ese sector justamente de los patios de comida, pero bueno, hubo una contrapropuesta de salud pública del propio ministro que decía no, que se tenga el perfil de restaurante dentro de los patios de comida para poder determinar la trazabilidad de la persona, porque caso contrario va a ser muy complicado que se pueda saber si alguien resultó o no contagiado o contagiada allí y saber quién fue, cosa que va a ocurrir a partir de ahora en los restaurantes. Carlos, el gasto es enorme para los propietarios de bares y restaurantes para poner en condiciones los establecimientos. Claro. Así que con una inversión grande otra vez para volver a abrir las puertas, esperemos que el público se comporte, que sea responsable. Si uno falla, nos perjudica a todos. Inmediatamente después de la explosión de la granada, efectuaron gran cantidad de disparos. El personal operativo no tuvo otra que también contestar, efectuando los disparos en contra de estas personas. Y otras personas que se encontraban con ellos se dieron a una fuga. Inmediatamente después de la explosión de la granada, efectuaron gran cantidad de disparos. El personal operativo no tuvo otra que también contestar, efectuando los disparos en contra de estas personas. Y otras personas que se encontraban con ellos se dieron a una fuga. Bueno, vamos a hablar de lo importante que significa, incluso hasta podemos salvar vidas con la donación de sangre. Hoy es un día muy especial, en realidad estos días son muy especiales porque hay que destacar y promocionar y un agasajo a todos los donantes de sangre en Paraguay, y eso nos valió también una posición muy importante a nivel mundial, Juan. Asimismo, vamos a saludar a la doctora Ruth Sanabria. Ella es directora de promoción de la donación de sangre, para que nos comente más acerca de esto. Doctora, buenas tardes. Bueno, a ver si nos escucha. Vamos a mejorar el audio con la doctora. Sí, vamos a ver si podemos hablar con ella porque tenemos un problema de audio. Para comentarte rápidamente, Juan, fíjate, mira, dice, Paraguay fue nombrado por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, como país anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre en el mundo. Esto también, obviamente, significa un gran compromiso, un gran reconocimiento, pero a la vez también hablar hoy de las necesidades que precisamos a nivel país, porque lamentablemente con esta situación de pandemia, de confinamiento, de temor, hay un importante déficit y se necesita reponer, porque todos los días, más todavía después que se levantó el confinamiento, comenzaron a sumarse los accidentes de tránsito, la necesidad de transfusión, y estamos con un déficit. Claro, porque la necesidad y la demanda médica sigue siendo la misma igual en época de pandemia. Bueno, doctora, si nos escucha, a ver, nos explica y nos comenta qué significa que Paraguay sea anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estamos? Ahí no sé si me escuchan mejor.
Más o menos, creo que está entrando su voz a través del micrófono de la computadora o del teléfono. ¿No tiene un auricular que nos permita escucharla mucho mejor? Sí, en un momento vuelvo a contactar si es que Sí, volvemos a ver un ratito. Sería genial, doctora, a través de un auricular para que podamos tener una... Claro, porque es una muy voz, importante sí, el mensaje que nos puede totalmente. dar la doctora acerca de esta campaña que requiere de más voluntarios para ser donantes de sangre, Carlos. Sí, estamos con un problema de déficit. Ya lo decían algunos referentes importantes, incluso del hospital, del trauma, también de esta institución que se encarga de la recolección de la donación de sangre. Y bueno, después también vamos a saber qué significa para nosotros ser anfitrión de este Día Mundial del Donante de Sangre en el mundo. En un instante vamos a retomar esta comunicación. Mientras tanto hay más información, ¿no? Bueno, Carlos, vamos a hablar de otro tema destacado en la jornada, este enfrentamiento que se dio en la zona norte del país nuevamente y que deja como saldo un abatido, un miembro de la agrupación campesina armada ACA. Exactamente, es lo que se tiene como información. El fallecido fue identificado como Antonio Bernal Maíz, peligroso ex integrante del EPP y líder y fundador de la agrupación campesina armada ACA, el cual estaba reagrupando. Bernal Maíz junto a otros dos cómplices se enfrentaron a tiros a miembros de la FTC en un establecimiento en Loreto, Concepción. Este es el lugar donde cayó abatido Antonio Bernal Maíz, alias Tibetá. Él mismo sería el líder del grupo criminal que se dio a conocer como Agrupación Campesina Armada. Todo aconteció en la noche de este jueves en el distrito de Loreto, departamento de Concepción, donde la Fuerza de Tarea Conjunta sorprendió al grupo criminal en una zona boscosa y pese a darse la voz de alto, reaccionaron contra los uniformados y se produjo un enfrentamiento. 3:30 horas se registró un enfrentamiento entre personal de la Fuerza de Tarea Conjunto y con un grupo autodenominado ACA-EP, donde resultó abatido uno de los miembros del ACA, Antonio Bernal Maíz. Se realizó el operativo, la vigilancia correspondiente. La idea era capturar a estas personas y someterlas a la justicia. Sin embargo, el grupo operativo, el que estaba en el campo de trabajo, ya venía siguiéndole a este grupo de personas y en un momento dado estos sintieron la presencia de los personales tácticos y al sentir la presencia de personales tácticos, así como dijo el comisario Cardoso, arrojaron granadas de mano. Estas granadas explosionaron en el lugar, quedó rastro en el lugar del área afectada y inmediatamente después de la explosión de la granada efectuaron gran cantidad de disparos, por lo que el personal operativo no tuvo otra que también contestar, efectuando los disparos en contra de estas personas y de acuerdo a los datos que tenemos en este momento, bueno, una persona quedó herida en el lugar, fallece inmediatamente y otras personas que se encontraban con ellos se dieron a una fuga. En el lugar encontraron varias evidencias como un cargador con varios proyectiles, cuadernos, agendas, un explosivo de fabricación casera y una serie de elementos que serán analizados. El supuesto criminal abatido, de hecho, contaba con varios antecedentes. Es una persona que tiene una gran cantidad de órdenes de captura por hechos de homicidio, varios casos de homicidio, hechos de secuestro, extorsión, robo. Entonces, es una persona que ha sido ya identificada en numerosas ocasiones anteriores como miembro de los distintos grupos criminales que suelen operar en nuestra zona.
El ministro del Interior también habló sobre el operativo realizado en el norte. Lo que sucedió es un evento previsible, habida cuenta del trabajo de inteligencia que se está llevando a cabo hace bastante tiempo, y señaló muy bien el fiscal Delfino. El objetivo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Ministerio Público es la aprehensión de aquellos que están fuera de la ley y poner a disposición de la justicia. Como acá ha habido un enfrentamiento, bueno, el resultado está a la vista. Toda pérdida humana es lamentable, pero así son las circunstancias. Respecto a Bernal Maíz, se presenta una particularidad. El mismo ya había sido detenido por el secuestro de Fidel Zavala en el año 2009, pero fue liberado un año después. Aquel fallo judicial posteriormente fue anulado y nuevamente se dictó su captura. Otro de los sanguinarios antecedentes nos lleva al 4 de septiembre del 2012, donde participó junto con su hermano Bernardo Coco Bernal del asesinato de su tía, la señora Eusebia Maíz, en zona de Azoté, a quien ejecutaron con explosivos en la boca. El 2 de abril del 2014 participó del secuestro de Arlan Fig y allí fue abatido su hermano Bernardo Bernal. Ese mismo año se lo observa en videos del grupo criminal del norte en una zona boscosa y portando un arma larga. También se lo ve en otros videos junto a Osvaldo Villalba. El 28 de enero del 2015 fue reconocido por testigos como uno de los secuestradores de la pareja alemana de Robert Nato y Erika Reiser de Nato. En el año 2016 pasa a integrar el grupo armado denominado Ejército del Mariscal López, participando del secuestro del ganadero Félix Urbieta, quien hasta el momento nunca fue localizado. En el 2017 abandona el Ejército Mariscal López junto con su hermano Feliciano Bernal y fundan la AKEP. También participó del ataque a varios establecimientos ganaderos como La Novia, Carrillo y Oro Verde. Además, participó del atentado con explosivos en la estancia Santa Silvia. Bernal tenía 13 órdenes de captura por homicidio doloso, terrorismo y asociación terrorista, además de secuestro, apología del delito y asociación criminal. Bueno, es momento de comer algo rico, delicioso y por supuesto con el sello de Ochi. ¿Qué tenemos? Hoy te voy a mostrar y te voy a hablar de dos productos sabrosísimos que nos brinda Ochi. Snackers y Smokies, ahumaditos infaltables en los cumpleaños de los niños, ya que por sus tamaños y su sabor, que es lo más importante, ellos no desperdician absolutamente nada. Y para los grandes, ni qué decir, preparados como entrada con sabrosas salsas. O, como vos te gusta, Juan, los choricitos en vino. Sí, riquísimo. Sí, para picar, ¿eh? Y después le meter un vino encima. Espectacular. Deliciosos. Snackers y Smokies son de Ochi, porque donde hay Ochi... hay fiesta. Claro, claro que sí. 14:15, hacemos una brevísima pausa, tenemos todavía temas pendientes para abordar para ustedes. Estamos hasta las 15, vamos a retomar la comunicación con el tema de donación de sangre, Paraguay, que también fue reconocido a nivel internacional, y sobre la educación terciaria. Asimismo, tenemos más datos de esta mega incautación de insumos médicos. Estamos hablando de trajes, tapabocas y otro tipo de elementos que tenía como destino en la zona de Ciudad del Este. Y que ingresaron en negro a nuestro territorio. Ya venimos. Bueno, la doctora Rusa Navia ya está con nosotros. Doctora, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí les escucho, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, doctora. Muchas gracias por preguntar. A ver, Paraguay, que fue reconocido a nivel internacional en una fecha tan importante y agasajando también a aquellos donantes de sangre, ¿qué significa esto para el país? Y después vamos a hablar también acerca del déficit que hoy tenemos a consecuencia de la pandemia, doctora. Sí, así mismo. Le agradezco muchísimo esta oportunidad que nos dan y también para comentarles que fuimos seleccionados por segunda vez país anfitrión o país sede para los homenajes a los donantes voluntarios. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud desde el 2005, acordaron de decretar un día para agasajar, homenajear a aquellos que dan vida, que son los donantes voluntarios.
Entonces Paraguay por segunda vez fue nominado país anfitrión o sede de los homenajes o los festejos para los donantes voluntarios. Doctora, te saluda Juan Cáceres y la pregunta que quiero hacerte es cómo estamos en este momento en cuanto al stock de sangre según la demanda médica. Hay un déficit importante, ¿no? Realmente eso tenemos que también decir que Paraguay tuvo solamente un 15% de déficit en comparación al 2019 a pesar de la pandemia. Esa situación fue posible gracias a que los donantes paraguayos que tomaron conciencia, igual llegaron a donar en la casa del donante. Lo que nosotros buscamos fue estrategias, y una de las estrategias que a nivel de ministerio tomamos fue que las donaciones fueran fuera de los hospitales, donde los donantes se sientan seguros, tomando todos los recaudos de bioseguridad, tanto para los donantes como para las personas de blanco que trabajamos en este ámbito, ¿verdad? Entonces, esta seguridad que el donante tuvo de ver cómo trabajamos, hizo que no disminuyera demasiado nuestro stock. Tuvimos solamente un déficit del 15% comparado con el 2019. Con relación al tema de la donación de sangre, es importante destacar y concienciar más que nada, porque debe de subir este porcentaje para tener un stock suficiente. Es importante destacar que donar sangre es dar vida, porque lamentablemente a cualquiera le puede ocurrir un accidente, un hecho donde demande y necesite recibir transfusiones. Y si no tenemos ese banco de sangre, esto puede significar entre la vida y la muerte, doctora. Carlos, tú lo has dicho, ¿verdad? Un donante puede dar vida a 3 personas, por eso decimos que un donante puede salvar 3 vidas. Nadie estamos exentos de necesitar en algún momento. Es por eso que siempre estamos haciendo campañas, y estas campañas fue gracias también a la sociedad civil paraguaya, ¿verdad? Y a los medios de comunicación que se unen a través de convenios. Canal 9, ¿verdad?, también está unido en convenios, nos apoyan muchísimo con los donantes voluntarios, para hacer también un agradecimiento especial a los donantes de Canal 9 y C9N, ¿verdad? Y sí, tenemos un déficit de sangre siempre estamos buscando, llamando a la concienciación, educando. Una de nuestras estrategias es llegar a las empresas, a los colegios, a las universidades y la educación, por sobre todo la educación, y cambiar lo que se llama la cultura de la donación de sangre. Doctora, hay una cuestión que me gustaría que nos ayude a desmitificar y que tiene que ver con el temor en torno a la donación de sangre, que va a doler, que me va a afectar en la salud. Al contrario, incluso hasta es beneficiosa la donación de sangre, doctora. Sí, hay muchos mitos, muchos tabúes en cuanto a la donación de sangre, que gracias a la educación que nosotros estamos dando en escuelas, colegios y universidades se van desmitificando. El dolor del pinchazo siempre es mínimo, ¿verdad? Pero es un dolor que la gente teme. Ciertos tabúes, como que si voy a donar, voy a engordar, me puedo contagiar algunas enfermedades. Nada de eso es cierto, porque todos los insumos que utilizamos son descartables. Entonces no se puede contraer ninguna enfermedad a través de la donación de sangre. Claro. Es beneficioso porque realmente, sobre todo en el aspecto solidario, sabemos que estamos haciendo un bien. Somos altruistas, que el donante de sangre es altruista, sabe que está salvando vidas sin saber a quién, ¿verdad? Entonces eso hace que también la parte espiritual, la parte solidaria es beneficioso para cada persona. Saber que estamos haciendo algo bueno es algo que nutre también el alma y el espíritu, ¿verdad? Y finalmente, doctora, para enseñar, entender y que la gente comprenda, no es que vos vas a donar y te vas a quedar sin sangre, ¿entendido? No, es que es así. A veces uno no conoce muy bien los detalles de qué significa y cómo funciona el cuerpo humano. No es que vos donás te vas a quedar sin sangre. Esto, doctora, incluso lo puede hacer
por una cuestión de qué tanto o cada cuánto uno puede normalmente donar sangre. Sí, realmente el porcentaje de donación en cuanto a cantidad es mínimo para lo que nosotros como nuestro organismo tiene, o sea que el donante dona aproximadamente 250 cc de sangre que no le afecta. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos al quitarle sangre? No buscamos perjudicar al donante, Claro. Entonces la cantidad que dona no le va a perjudicar, es mínimo. Y en cuanto al tiempo entre una donación y otra, después de 9 semanas el organismo, entre 8 y 9 semanas el organismo se restablece totalmente en cuanto a la volemia, la cantidad de sangre que habíamos donado. Impresionante. Juan. No, justamente quería hacerle esa pregunta a la doctora, ¿cada cuánto tiempo uno puede donar? Y sobre todo, doctora, recordar, si yo quiero ser un donante, ¿dónde me puedo acercar? ¿Depende de mi ciudad, Asunción, cabeceras departamentales? Bueno, nosotros como Ministerio de Salud tenemos varias regiones, varios centros productores a nivel regional, ¿verdad? Tenemos el de Ciudad del Este, que tenemos la Casa del Donante también en Ciudad del Este y en Asunción, que es fuera de un ambiente hospitalario donde con toda seguridad pueden acercarse a donar. Tenemos también el centro productor del área de Itapúa y tomando un poco esto, quiero hacer mención de que la gobernación de Itapúa, en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre, uniéndose a nuestro festejo, está iluminado de rojo. Mira. Hizo a todos los municipios o a las empresas que quieran plegarse a iluminarse de rojo por lo menos este fin de semana en honor a nuestro gran día, que es Día del Donante. Y continuando para hacer detalle dónde pueden acercarse, tenemos el centro productor que es a nivel central, el CENSA, Centro Nacional de Servicios de Sangre, al lado del centro de trauma, del hospital de trauma. También se pueden acercar a los hospitales, al hemocentro de clínicas, a los hospitales, a los sanatorios privados también, sin problema. Genial. Estamos en una red de sangre donde trabajamos todos juntos por un bien común, ¿verdad? Que es que nos falte sangre. Y también quiero recordar el lema de de lo que, por eso justamente la Organización Panamericana de la Salud decía que donar sangre para que el mundo sea un lugar saludable. Que así sea. Doctora Rosa Sanabria, gracias por su tiempo, buen fin de semana, buen feriado. Gracias igualmente y les esperamos como siempre a nuestros donantes que se acerquen, son nuestros héroes y siempre serán reconocidos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Exactamente. A veces no todos los héroes tienen antifaz y llevan capa. Exactamente. Y hablando de héroes, fíjate, Carlos, que el Hombre Araña... En este caso sí tiene. Sí tiene. Visitó al pequeño Lucas en el hospital, que hoy abandonó finalmente el hospital del trauma. Una buena noticia, ya estaba ansioso de salir del hospital y así por fin pudo tener contacto con su ídolo, el Hombre Araña. Veamos la historia del alta de Lucas. Siempre es un compromiso asistirle a todos los pacientes. De hecho, en este momento él sale de una situación crítica. El doctor, el jefe de la urgencia, el doctor Alfredo, a casa de su papá. Particularmente nosotros, las palabras están de más, el resultado es lo que vale. Una situación crítica hoy en día, la ciudadanía puede ver con satisfacción que el pequeño se va a su casa. Está totalmente superado su situación, ya va a venir para sus curaciones posteriores, digamos, consultas. Atención ambulatoria, exactamente. La recuperación de este pequeño que en un tiempo récord esté de esta manera, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos asombrados por la evolución rápida. De hecho, su edad y su buen cuidado de los padres tiene mucho que ver a la hora de cicatrizar rápido las heridas que tuvo, pues él no fue menos. Tiene medicamentos, él va con... Ustedes decían en un momento dado un geniolito de manera... ¿verdad? Tiene un geniolito como antiagregante plaquetario, como toda una herida vascular, pero nada más que eso, así es. ¿Alguna fisioterapia que tendrá que seguir? Fisioterapia, de hecho, para tener totalmente restablecido el movimiento que su papá está acá, sabe que ya comenzó y nada más que eso.
La parte psicológica siempre es importante hacer el tratamiento psicológico, tanto papá, mamá como el niño. Y particularmente en nuestro caso, somos una gran familia, 1860 funcionarios. Yo creo que el mérito de una institución no es de una persona, un médico, sino de un equipo de funcionarios que trabajamos acá. Personal de seguridad, el camillero, los funcionarios de guardia, los que trabajan en la asistencia de enfermería. Las tías enfermeras y enfermeros son cruciales a la hora de asistir a los pacientes. Y nosotros los médicos en el hospital de trauma distribuidos en las diferentes especialidades con un habitáculo en la entrada de acá verá, donde realmente entra el paciente, como ustedes saben, muchas veces en situación crítica, y después de pasar a lo mejor un itinerario de quirófano, terapia, imágenes, hoy en día podemos decir con satisfacción, bueno, esta ciudadanía que le acompañó y se hizo un poco de padrino, de madrina, de tío, del pequeño, ven que el pequeño ya está camino a su casa. Bueno. Dios me dio poder. Dios te dio poder. Qué bueno, papo. Ya puedo caminar. Ya puedo caminar. Sí, estamos felices. Mi señora ya está con mi pequeño. Lucas estaba emocionado ya del día anterior que iba a salir. Y llegó este momento tan inesperado de mi hijo, estar con su hermanita, con su mamá y en su casa del amor que nosotros le llamamos. Estamos felices, estamos agradecidos eternamente con el plantel médico, con el director y con todos los planteles, con los guardias, con la enfermera, licenciada, doctora, pediatra, con todo, porque le tratamos desde el primer momento a mi hijo como a su propio hijo. Fueron bastante duros estos días que estuvieron, 22 días en total, ¿no? No, fueron poquísimos, que yo para mí fue un día, fueron 12 días, y mi hijo está saliendo. Yo dije, que tuve fe de que mi hijo iba a salir caminando, y ustedes lo vieron a mi hijo saliendo caminando, y gracias al plantel, gracias al trabajo que es profesional que ellos tienen, porque he visto que con todos los niños, con todos los pacientes, ellos trabajan, y eso me sentía como mi propia casa, porque Lucas le dijo a los doctores, doctora, yo ya no me quiero más ir de acá, le decía. Lucas se sentía como en su propia casa. Y estamos tan felices de eso y no iba a haber otro mejor hospital que mi hijo haya llegado acá. Ricardo, Dios le mandó. Ricardo, ¿qué lecciones se aprende de todo esto, Ricardo? Y mira, ahora mismo yo no tengo cabeza ni de qué, de cómo, pero voy a sentarme a analizar, ahora que estoy más tranquilo, estoy con mi hijo en casa, y voy a ir analizando todos esos detalles más adelante. De vuelta, nos decía ayer que es un empezar de nuevo para vos. Así mismo, es volver a empezar de nuevo. Mi hijo empezó a caminar como un niño de 1 año y entonces voy a dar la vuelta a la página y reiniciar mi vida con él y empezar a escribir lo que va a ser su vida en adelante ahora. Todo perfecto. ¿Cómo él se fue? ¿Estás emocionado de reencontrarte con la gente? Mira, yo a las 5:30 de la mañana ya me levanto y él ya se levantó conmigo ya. Papá, vamos a cepillarnos, vamos a orar a Dios, vamos a desayunar ya. Y mi remedio me vas a traer, todo era él ya entusiasmado desde ayer que le anda diciendo a los doctores y a la licenciada que entra, licenciada, mira cómo camino, le dice. Él está con un espíritu fuerte, sinceramente. Visitando a Lucas, él pidió y acá estamos los héroes visitando a otro héroe, porque él hoy se transforma en un héroe y el mismo deseo personalmente es encontrar a Juliet y en eso va a estar también Spider-Man como toda la ciudadanía entera. Todo con los niños, todo con los niños. Lo que tiene Spider-Man, ¿verdad? Y Luquitas lo pedía desde el inicio. Cuando ya estaba internado aquí, ustedes estuvieron presentes. Solamente que no se pudo dar ese encuentro todavía. Hoy se va a dar. Y de corazón queremos que sea así. Sí. Es un guerrero, es un luchador. Agradecer al plantel médico, a los personales de Blanco, que todo este tiempo están demostrando el amor y el sacrificio, ese juramento que se hicieron. Y hoy gracias a eso creo que Lucas sale, así están confirmando, tengo entendido. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con Luis Ramírez, que es el director de institutos educativos privados del Paraguay, y nos comentaba acerca de la situación de varios colegios privados a nivel país, y hacía referencia de los 2 que ya oficialmente cerraron sus puertas, Colpin y Chancayset. Exactamente, estamos hablando de más instituciones todavía en la cuerda floja, en una difícil situación económica, no solamente en el tema educativo, sino también laboral, porque pone en riesgo el empleo de miles de docentes de estas instituciones. Para explicar, él nos comentaba acerca del gasto rígido que tiene cada institución, y decía, de todo lo que se
recauda, el 80% va para el plantel docente, en el sentido de 100 guaraníes que se recauda en los colegios públicos, privados, 80 va para pagar al docente. En contrapartida, hay un 80% de morosidad hoy en cuanto a los padres. Un montón de datos muy interesantes. Esto decía Luis Ramírez. La crisis económica ya es insostenible en muchas instituciones educativas, principalmente por la altísima mora en el pago de cuotas, que llega incluso al 80%. Dos reconocidos colegios de Asunción cerraron sus puertas y otros 250 colegios aproximadamente estarían en la misma situación. La previsión no es nada alentadora. El problema es la mora. El problema es que nadie está pagando. Y nos está pagando fundamentalmente por tres situaciones. La primera es porque hay algunos padres que se quedaron sin trabajo. La segunda es porque algunos padres también tuvieron disminución salarial. Y otros que sencillamente están a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar con todo esto de la reactivación económica. En ese interín no se pagan las cuotas y para que ustedes tengan un número, la mora está alrededor del 80% en las instituciones y es imposible seguir manteniendo. Entonces hay instituciones que dicen, bueno, yo hasta aquí voy, más que esto no puedo, a partir de ahora solamente va a ser para ir para atrás y generar una bola que no voy a poder mantener, así que mejor cierro y cuando se arregle todo, vuelvo. Entonces ahí es donde nosotros reclamamos, así como lo hicimos con el descuento, ahora también una conversación de la comunidad educativa, porque finalmente son, por ejemplo, entre estas dos escuelas, más de 700 niños que se quedan sin colegio. Representantes de las instituciones educativas privadas buscan llegar a un acuerdo con el gobierno para no dejar a su suerte a cientos de maestros, alumnos y familias. Hemos hecho propuestas al Ministerio de Hacienda, estamos trabajando en una mesa técnica, pero es muy difícil todo porque todos los sectores reclaman, porque todos los sectores piden y yo creo que está bien, que es así. Solamente nosotros decimos que hay una distinción por la cual no queremos compararnos con otros sectores porque otro sector, y voy a poner un ejemplo, el transporte es subsidiado y la educación es un bien público y la educación es un derecho que tienen los niños. Entonces no podemos parar con la educación. Y esta es una situación de crisis donde el gobierno debería tomar cartas en el asunto y apoyar. En tanto, desde el Ministerio de Educación se maneja la posibilidad del retorno a clases de manera escalonada. Los que regresarán más pronto a las clases presenciales serán los estudiantes de grados superiores. No hay un momento definido para el retorno a clases. Estamos trabajando con la comunidad educativa, y entiéndase padres, estudiantes, gremios docentes y ministerio, con el apoyo del Ministerio de Salud en la evaluación de un protocolo de retorno con distintos escenarios. Los escenarios básicamente abarcan posibles grupos que van a estar tomando retorno, pero son solamente escenarios porque esto implica un montón de consecuencias desde lo económico para el tema de la infraestructura de las escuelas, por ejemplo, desde la aprobación de la comunidad educativa, los padres, los docentes. Hay muchos factores que tener en cuenta y en este momento estamos trabajando. Ayer tuvimos una primera reunión donde se trató el tema concretamente de retorno a clases, un debate muy interesante donde cada sector dio su punto de vista, pero hay consensos. Uno de los consensos que se tienen es que el retorno, en el momento en que se dé, y no estamos aclarando de fechas, va a ser voluntario. Voluntario, no se va a forzar a padres ni estudiantes a retornar a las clases. El segundo consenso es, bueno, vamos a tomar las cosas con calma. ¿Quién va a decidir el lugar donde se van a estar habilitando estos ingresos o retornos progresivos? Va a ser el Ministerio de Salud. El momento y el lugar lo define Salud. Lo que estamos haciendo nosotros es preparando consensos, acuerdos, y también vamos a estar conversando con municipios y gobernaciones para poder también en conjunto a nivel local establecer los mecanismos de retorno seguro de los estudiantes. Se habla finalmente de un subsidio para la educación de manera a intentar zanjar la crisis causada por la pandemia, teniendo en cuenta que es un derecho fundamental y un bien común. Bueno, queremos compartir estas imágenes que tienen que ver justamente con lo que está pasando en un asentamiento en Limpio, la denuncia de unos barbaridad vecinos. Este video, no. Sí, porque... Un abuso, Carlos. Claro, dice que hay denuncias hechas a la policía
y la policía va, da un par de vueltas y vuelve a regresar. Vamos a escucharla obviamente, después le contamos más detalles. Hay un perreo, una música intenso. Sí, sexual, porque la mujer está arrodillada y el hombre detrás haciendo el perreo. Esto es diario, constante, de noche, de madrugada, de día, y ocurre en el asentamiento Nuevo Horizonte, en la calle Profesora Rita Estelvina Gómez de Aveiro y 20 de julio de la ciudad de Limpio. Los vecinos hicieron ya un par de denuncias, más que nada la perturbación de la paz pública, ruidosas noches, madrugadas y también escenas inapropiadas principalmente para los niños de la zona. Tuvimos que blurear, cubrir porque nos pareció inapropiado para este horario justamente, pero sí queríamos compartir la denuncia con la teleaudiencia y la gente nos puede escribir también y hacer sus reportes ciudadanos. Carlos, y más que un perreo, esto amerita hacerlo entre cuatro paredes ya. Prácticamente. No, es que en serio, es impresionante, es como... Lo que pasa es que hay muchos vecinos, hay niños, como claro, que no corresponde tanto. No, totalmente. Y reiteramos también para la gente de la comisaría de Limpio, intervengan, porque a veces se vuelve insoportable, inapropiado y tampoco la gente puede descansar por los ruidos molestos. Bueno, ahí está.